Y vamos a avanzar en este capítulo, pero partiendo de la sección que no vimos, versículo 28 del capítulo 2. Entonces, vamos a Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta el 3:15, vamos a ver hoy día. Una profecía del día de Jehová, así se llama esta sección, y vamos a ver algo primero. El último punto del párrafo anterior fue una promesa de la futura restauración de Israel. Entonces podríamos añadir y tomar todo el capítulo 2 hasta el versículo 32, tomando esta cronología, una restauración nacional, una restauración material y una restauración espiritual. Capítulo 2, 28 al 32. Toda esta sección que habla del derramamiento del Espíritu de Dios. Así que esa cronología es muy clara, es muy completo esto en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Si quieren anotar ahí, Ezequiel 36 está exactamente lo mismo. Él dice que va a restaurar a la nación, va a multiplicar a los hombres como sobre la faz de la tierra. Hay una restauración material también ahí, porque dice que va a multiplicar también los animales para comer, el ganado, porque va a haber mucha gente que alimentar, sobre todo si Él va a restaurar la nación de la manera que se lo dijo a Abraham. ¿Puedes contar las estrellas? Así va a ser la descendencia. Pero hay una restauración espiritual, que en Ezequiel se menciona ahí, que le va a dar un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de ustedes. Eso aparece así, completo y en conjunto. Esto es muy precioso porque es completo, es como la Trinidad, tres aspectos que encierran una verdad total. Pero de la misma manera, este aspecto de la restauración cae muy bien si lo adherimos al capítulo 3, y es lo que vamos a hacer. Y quiero que veamos cómo se conecta todo este pasaje, y aquí tienen que recordar un poquitito de la manera hebrea de pensar en círculos que les hablé, y es lo siguiente. Joel continúa describiendo aspectos tocantes al día de Jehová y su conclusión, cómo termina ese día. Y describe un tiempo futuro de juicio a las naciones y que llevará a la restauración final de Israel, que es lo que va a tratar la última parte de este capítulo, 16 al 21, que vamos a ver la última clase. Miren ahora este nuevo bosquejo. El Espíritu derramado al remanente, el juicio derramado a las naciones, tomando esa palabra derramado, y las bendiciones derramadas a Israel. Eso vamos a ver la próxima semana. Así que concuerda muy bien el Espíritu derramado al remanente durante el día de Jehová, yo creo que casi al final, por lo que vamos a ver. El juicio derramado a las naciones al final del día de Jehová, porque así termina la tribulación con el juicio a las naciones. Y por último, como consecuencia de ese día de Jehová, vienen las bendiciones derramadas a Israel después del día de Jehová. Así que durante, al final y después. Eso le da también un cierre bien potente en tres partes. Bien, versículo 28. Y aquí hay una frase, la pusimos ahí, y después de esto. Esa frase podría confundirnos si no tenemos en cuenta algo muy importante que vamos a ver. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Es la pregunta. ¿Será después de lo que dice ahí la restauración de Israel? ¿Será eso en realidad a lo que se refiere? Es decir, que el versículo 28 continúa al 27. ¿O después de esto se refiere a los versículos 1 al 11 que está hablando del día de Jehová y vuelve a retomar el día de Jehová en el versículo 28 al 32? Miren un poquitito aquí al frente.
En esta imagen tenemos capítulo 2, 1 al 11, que nos describe el día de Jehová, es lo que vimos. Después, el resto del capítulo nos habla de el llamado al arrepentimiento y la restauración. Y esta última parte que estamos tomando describe el derramamiento del Espíritu Santo. Lo que pasa, para poder entender la cronología y no se nos enrede el panorama, es entender que en medio de esto hay un bache, diríamos, y se vuelve a retomar el tema. Es como una carretera que se cruza una con la otra. Y para seguir el hilo hay que pasar por debajo. Miren, aquí se ve un poco más clarito. Entonces tenemos el capítulo 1, se deja un poquito de lado, ¿cierto?, para tratar el arrepentimiento y la restauración de Israel, y se retoma nuevamente en el capítulo 2, versículo 28. Entonces, y después de esto, vendría a continuación del versículo 11. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, de ahí lo puede repasar, pensar, pero hay un pequeño bache de ideas aquí en esta sección 2.12 al 2.27. Muy bien, vamos adelante. Dice el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que este derramamiento del Espíritu Santo, ¿cuándo fue? ¿Fue ya en Hechos capítulo 2? ¿Va a ser todavía en el futuro? Vamos a ver. ¿Cuándo? Vamos en primer lugar a responder esa pregunta. ¿Cuándo va a ser? Y aquí nuevamente no tiene que ver con ideas nuestras, lo que escuchamos, lo que nos dijeron, lo que sentimos, lo que experimentamos, sino lo que dice la Biblia y nada más. De ahí ordenamos todo lo demás. La Biblia es la regla a la cual debemos ajustarnos. Miren, dice el contexto para saber el cuándo. El contexto es en la tribulación, es decir, el día de Jehová. No está hablando del tiempo de la iglesia, no está hablando de hoy. Está hablando el contexto de la tribulación, día de Jehová, porque eso es lo que dijo el verso 11 y se retoma en el 28. Y aquí vamos a ver en el versículo 31, dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es decir, antes que termine todo ese tiempo de tribulación, viene en el capítulo 3, verso 1, dice, porque aquí que en aquellos días, los mismos días, y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y Jerusalén. O sea, siempre está pensando en ese tiempo, y en ese tiempo es que está el contexto del derramamiento del Espíritu Santo. Miren algunos detalles del mismo texto. Dice, después de esto, lo que acabamos de ver, es decir, todavía está en el día de Jehová y describiendo lo que allí pasa. Y dice, en aquellos días. ¿Cuándo? En aquellos días después de esto. Es decir, el contexto se sigue guardando, que es el tiempo del día de Jehová, el tiempo de la tribulación. ¿Qué más? Es el día en que va a haber prodigios en el cielo. Hechos capítulo 2, no hay ni un tipo de esos prodigios que se describa ahí. Ninguno. Prodigios en el cielo, tales como que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Eso no ha ocurrido. Pero eso tiene que ver con el día de Jehová. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 10. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Así que además, ese derramamiento del Espíritu Santo en la tribulación es antes que venga el día. El día se refiere a la segunda venida. No podemos sondearlo y escudriñarlo, pero cuando se refiere a aquel día o el día, siempre está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Bien, en aquellos días, mire esa frase, vamos a
a buscar un poquitito en Mateo capítulo 24. Mateo 24 dice 19, ¿sí? Dice, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, la misma frase. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí se refiere a Israel huyendo, escapando y guardando el día de reposo como lo hacen, porque habrá entonces gran tribulación, dice el 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días, ahí está la frase, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Me hicieron esa pregunta a la salida, y eso no significa que los días son más cortitos, de menos horas, sino se refiere ahí a que se va a acabar con ese tiempo de suplicio y de persecución por causa de los escogidos. Ya vamos a ver quiénes son los escogidos. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación de aquellos días. En el libro de Jeremías, por ejemplo, Jeremías capítulo 31, el verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice, después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, la restauración espiritual de Israel, la plena obediencia de Israel va a ser después de aquellos días. Qué interesante esto. Jeremías capítulo 50, un poco más adelante, versículo 20, 50-20, dice, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Es decir, el Señor los va a limpiar completamente. Y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Entonces derramaré mi espíritu. ¿Cuándo? En la tribulación. Otra pregunta importante, ¿a quién? ¿Quién va a recibir ese derramamiento del Espíritu Santo? Bien, en el contexto tengo que decirles que son los israelitas el remanente en la tribulación. El verso 32 dice, volviendo a Joel capítulo 2, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá salvado. O sea, este derramamiento del Espíritu Santo en Joel no se refiere a la iglesia, se refiere a Israel en el periodo de la tribulación. Miren otros detalles aquí, en el mismo pasaje. Me llamó la atención esto, la palabra vuestros aparece 4 veces ahí en esos versículos 28 y 29. Vuestros hijos. ¿Los hijos de quién? ¿Los nuestros? No, el destinatario a quien le está hablando Joel es a israelitas, a Judá, a los que viven en Jerusalén. Le está hablando a ellos, vuestros hijos. 4 veces esa palabra, vuestros. Dice en el monte Sión y en Jerusalén, allí están. La iglesia está esparcida por el mundo. Y dice después, entre el remanente, al cual él habrá llamado. Y vuelve a repetir, Judá y Jerusalén, en el capítulo 3, que es el mismo contexto. Así que esta profecía completita tiene que ver en todos sus aspectos con Israel en el tiempo de la tribulación. Entonces, eso no entendido correctamente trae un poco de confusión en cuanto a los detalles que ahí aparece. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos, y habla de sueños y habla de visiones y habla de profecías. Entonces, ¿es eso para la iglesia? Según el texto que hemos visto en todo su contexto y en sus detalles. Tenemos que establecer eso primero y después examinar lo demás. Vamos a Hechos capítulo 2.
la idea no es centrarnos en esto, porque eso puede tener mucha discusión, pero queremos avanzar y decir algo, al menos. Fíjense, cuando en el capítulo 2 Pedro da su discurso a varones judíos, por si acaso dice el verso 14, entonces Pedro poniéndose en pie, alzó la voz, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Dice el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él no dice que es cumplimiento. ¿Por qué él dice esto es lo dicho por el profeta Joel? Hace años atrás leyendo y con esta misma duda, leí todo este capítulo varias veces para entender qué es lo que quiere decir Pedro. Y noten que en el versículo 12, cuando ellos están hablando en lenguas y al parecer se veían esas flamas de fuego en sus cabezas, dice el 12, y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Que están hablando lenguas y comunicando, no eran solamente palabras al aire, sino comunicando el Evangelio, las maravillas de Dios, dice, así que no era en el versículo 7, están maravillados, porque eran galileos además, eso significa falta de cultura un poco, pero ellos contaban las maravillas de Dios, es decir, era un mensaje comprensible lo que entregaban en lenguas. Y lo que ellos hacen es preguntarse, ¿qué quiere decir esto? Y miren, la respuesta, citando a Joel, no diciendo que es un cumplimiento, lo lleva uno al versículo 32, ahí vamos a leer. A este Jesús, dice, resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No es el cumplimiento de Joel, es la promesa de Juan capítulo 14. No os dejaré huérfanos. ¿Se acuerdan? Esa es la promesa para la iglesia, de que el Espíritu viene a hacer morada en nosotros. A eso se refiere él. Pero cuando cita el libro de Joel, está diciendo, ustedes deben saber que lo que está ocurriendo aquí es obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que Dios ha derramado eso que ven y oyen. Curiosamente, en el libro de los Hechos, sueños solamente tiene Pedro y Pablo, ¿se acuerdan? El sueño de la tela que baja y el apóstol Pablo cuando ve al varón macedonio. Hay otro que tiene sueño, se llama Eutico, pero es otro tipo de sueño. Tiene mucho sueño de dormirse. Pero no hay más que eso. No hay más que eso en cuanto a sueños y visiones. Esas dos cosas no aparecen en ninguna epístola como algo que sea para la iglesia hoy. Yo sé que eso va en contra de todo lo que uno ha imaginado, porque soñé algo y me salió igual. ¿Eso significa que es Dios? ¿O una casualidad? ¿O no creemos en casualidades? No niego que el Señor haga cosas y que nos muestre cosas y son cosas personales para que yo tema a Dios, sepa que Él está conmigo, sepa que Él me está guiando de alguna manera, pero no negamos la obra de Dios, ni la limitamos, ni la frenamos, ni descreemos. Si usted piensa que el Señor le habló en algo y está convencido de eso por el Espíritu de Dios, adelante. Pero no podríamos, en base a este texto, decir qué es lo que está ocurriendo hoy día, sea algo como eso, por lo que acabamos de ver. Así que ahí hay tema para conversar en el pasillo, con el café. No vamos a seguir ahondando ahí para avanzar en nuestro tiempo. Pero, nuevamente digo, la verdad no se basa en nuestras experiencias, sino que en lo que la Biblia dice. Esa es la regla de fe. Y de ahí construimos lo que creemos o practicamos o vivimos o lo que nos pase. Muy bien, yo sé que eso es complicado, pero vamos a seguir adelante.
El texto dice en el verso 30 y 31, contexto de la tribulación en el futuro, Israel, verso 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Aquí tenemos del versículo 30, lluvia de sangre. ¿Puede ser eso posible? ¿O es que, como vimos cuando estudiamos Apocalipsis, que esos granizos tremendos que caen ahí es lo que hiere a los animales, a los seres humanos, y de ahí procede esa sangre? Es probable. Dice Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta, para entender que esto se refiere a la tribulación, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, los mismos tres elementos aquí, lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Hay una destrucción a partir de estos tres elementos. Y lo que tenemos en el tiempo de la tribulación. Aquí hay una, no sé si es una foto real o está trucada, pero ríos de sangre, imagínense lo que esto puede significar. Al lado de la ciudad, el hedor, los bichos, las pestes y todo lo que eso puede significar. La muerte aquí de peces y animales marinos y algas es algo verdaderamente terrible. Tratando de entender o imaginarnos esto, el fuego imparable por todos lados del planeta, sin duda una plaga terrible. Los supertankers se van a hacer pocos para todo el fuego que va a haber alrededor del planeta, pero además dice columnas de humo. Bueno, nada de estas tres cosas se vio en el día de Pentecostés, por cierto. Columnas de humo. Recuerden que el tiempo de la tribulación es un tiempo de megaterremotos, lo vimos en el capítulo 6 y a través del libro, y termina el tiempo de la tribulación con ese super megaterremoto que produce el Señor cuando pone sus pies en el Monte de los Olivos. Así que imagínense los volcanes del mundo humeando y echando ceniza por todos lados. Es lo que veríamos en este pasaje. Muy bien, el sol se oscurecerá y la luna se convertirá en sangre antes de que venga el día espantoso de Jehová. Bueno, ¿en qué quedó? ¿Se acuerdan que tratamos esto una vez? La tetrada de lunas rojas. Bueno, vino la Pascua del 2014 y Sukkot de 2014 y pasó. Vino esto de Nisan en 2015, el eclipse solar. Vino la Pascua del 2015 y el Sukkot de 2015 y no pasó nada. Por lo menos estamos después de esta luna roja del 2015. Puede venir pronto, vendrá otra, intervendrá Dios, que es lo que hemos estado postulando. No es aquí cosas astronómicas, sino es Dios interviniendo directamente en la naturaleza, porque es su tiempo donde Él va a estar haciendo estas cosas. Adelantamos, dice el pasaje aquí resumiéndolo, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y dice, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Este texto igual se cita en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan dónde? Romanos 10. Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Mire algunos versículos para hablar un poquito del remanente. ¿Y cuándo y qué pasa? Miren, Segundo de Reyes dice 19:31, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. Lo mismo de acá. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 10:22, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. El remanente solo vuelve, se salva. Ezequiel dice, aconteció que cuando ellos iban matando y que de ellos solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Nuevamente Jerusalén bajo juicio,
Y Ezequiel ve aquí que están unos verdugos matando a los moradores de Israel y él pregunta, ¿y el remanente, los que permanecen fieles, qué va a hacer de ellos? Y el capítulo 9 nos muestra que son marcados para no sufrir el castigo. Abdías 1:17, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Nuevamente contexto de Sión, remanente, salvo, santo, apartado, y la casa de Jehová recuperando sus posesiones, es decir, el tiempo de la restauración de Israel. Y allí es donde disfruta ese remanente. Dos textos más, Miqueas, porque está por todos lados, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Quienes van a heredar la tierra van a ser perdonados. Está en Daniel capítulo 9:24 también. Romanos 9:27 también, Isaías clama tocante a Israel. Si el número de los hijos de Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así que esa enseñanza es grande en la Biblia. Pero ¿qué es el remanente? Muy rapidito y bien resumido. Esto es el pueblo de Israel. Pensemos en Israel, esto es Israel. Todo Israel. Pero el remanente es un pequeño grupo de todo el resto. Realmente la palabra remanente en hebreo significa resto, un poco que queda. Siempre Israel, a través de toda su historia, casi la totalidad, fuera de la voluntad de Dios, honrando ídolos, yendo tras el pecado, la inmoralidad y la idolatría, pero un remanente siempre permanece fiel. Época tras época tras época, hasta el tiempo de la tribulación. Y Dios ha mantenido sus pactos a Israel en este grupo. Los demás deshonraron los pactos de Dios, avergonzaron al Dios verdadero, pero en ese grupo Dios mantiene sus pactos hasta el final. Así que no puede haber esta doctrina del reemplazo, no puede haber un cumplimiento en la iglesia en forma espiritual, eso es figurar la Biblia para decir lo que no dice. Dios ha desechado a su pueblo en ninguna manera, y no lo va a desechar, lo va a retomar de nuevo. Así que el remanente de Israel, como dice este pasaje, va a recibir del Espíritu Santo, va a poder arrepentirse de sus pecados y va a haber salvación. Miren, veamos un poquitito. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese versículo está en Romanos capítulo 10, versículo 8. Si ustedes ven Romanos capítulo 10, estamos en un contexto totalmente israelita. Capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, que habla del remanente, siempre se refiere a Israel. ¿Y por qué es importante el contexto? Porque entendemos así el versículo, que un israelita debe confesar con su boca que Jesús, ese es el nombre, diríamos, humano de Jesús de Nazaret, debe confesar que Él es el Señor. Reconocer eso, que Yeshua, como le dirían ellos, es el Curios, es el Señor del Antiguo Testamento. Es decir, tienen que confesar que Jesús es su Mesías para poder ser salvos. Tienen que reconocer que la muerte de Jesús en la cruz, el remanente y cualquier judío debe reconocer eso si quiere tener salvación. Y cuando él crea en su corazón que es el mismo Jesús que Dios levantó de los muertos, él va a tener salvación. En ese contexto se entiende por qué hay este tipo de plan de evangelismo, diríamos, para Israel. Ellos deben reconocer eso. Hay varios videos, pero un video muy impactante porque uno de los capítulos que no se lee en la sinagoga es el capítulo 53 de Isaías. Y sale un hombre con la Biblia en hebreo a la calle y les hace leer. Y es impresionante
Y la pregunta después de leer le dice, ¿tú puedes pensar en alguien que sufrió eso? Y la mayoría dice que no sabe. Pero alguien dice, Jesús. Y eso les abre, es la forma de evangelizar, es espectacular, eso tienen que buscarlo. Confesar es estar de acuerdo. La palabra griega para confesar es decir lo mismo, homologueo, homologar. Jesús es el Señor. Bien, vamos al juicio derramado. Vimos el Espíritu derramado, el juicio derramado ahora a las naciones, al final del día de Jehová. Capítulo 3, 1 al 17. Dice el título, por lo menos en mi Biblia, Juicio de Jehová sobre las naciones. Seguimos en el mismo contexto. Israel en la tribulación, siendo salvo el remanente, pero ahora derramando el Señor juicio a las naciones. Tremenda imagen esa de esa mano golpeando el planeta. Bien, vamos a ver un poquitito de bosquejo para ir ordenando el discurso y las ideas de lo que se viene. En primer lugar, hay una declaración de juicio del versículo 1 al versículo 8, la primera parte de este capítulo 3. Y en segundo lugar, de esta misma sección, hay una proclamación de guerra, 9 al 15. Así que una declaración de juicio, y va a dar las razones por qué viene ese juicio, y una proclamación de guerra. Hay una invitación realmente a que las naciones se acerquen a guerrear, a pelear con el Señor. Bien, vamos a una declaración de juicio. Esa parte del 1 al 8 está bien entremezclada por lo que explicamos, esto de las vueltas que se dan en el pensamiento, pero vamos a agrupar en estos dos aspectos, un anuncio del castigo y razones del juicio. De eso es lo que trata todos los versículos del 1 al 8, pero en distinto orden, entremezclados. Por ese pensamiento circular hebreo está mezcladito, pero nosotros griegos lo acomodamos en una forma en que podamos hablar de cada cosa en su lugar. Realmente el pensamiento hebreo permea la Biblia, principalmente el Antiguo Testamento. Por eso uno encuentra un mismo tema, por eso en aquellos días está aquí, está allá, está allá, está allá, para que dándole vuelta al asunto nosotros entendamos de qué está hablando. Lo mismo la restauración, lo mismo el juicio. Aparecen todos los profetas así, en círculo, para que entendamos la idea. Ese es un patrón bíblico, no podemos negarlo. Bien, vamos ahí, una declaración de juicio. Anuncio de castigo. Dice el verso 1, porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, así que para que nos quede bien claro que es la tribulación, haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. En ese tiempo, no dice que dentro de él, pero en ese tiempo, en esa época. Eso dice el versículo 1. Miren aquí. Este es el aeropuerto y dice, bienvenidos a Israel. ¿Será esto lo que está ocurriendo aquí cuando dice aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén? ¿Será este tiempo en que los israelitas llegan en avión? Bueno, si bien los israelitas están volviendo en avión o por tierra, muchos de ellos, no es a lo que se refiere este versículo. Ni otros que hablan de la reunión de Israel, sino se refiere a cuando el Señor va a juntar a su pueblo de los 4 términos de la tierra en la segunda venida. Eso es algo que va a hacer Él, y en una forma milagrosa, de esta manera. Así que esto no tiene que ver con este pasaje y otros, sino que lo que dice Mateo 24, en el tiempo de la segunda venida dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esos escogidos no son la iglesia, lo vimos, y usted puede revisar las predicaciones de Marcos capítulo 13. Ahí lo explicamos en el contexto, que esos escogidos son el pueblo de Dios, Israel. Esa venida o ese recogimiento de israelitas hoy es en incredulidad. No están respondiendo a un llamado de Dios. Llegan
porque ahí está su parentela, porque se abrieron las fronteras, porque estaba mejor la situación económica, porque algo los lleva a ese lugar de alguna manera. Pero no porque Dios los traiga necesariamente, porque quien hace todo al final, juntar, construir el templo, ampliar las fronteras y todo eso va a ser el Mesías en su segunda venida. Así que de eso se trata en el contexto. Ahora, no lo que nosotros creamos, sino lo que la Biblia dice. Veamos aquí un poquito. Dice el versículo 2, reuniré, porque Él lo hace, a todas las naciones y la haré descender al valle de Josafat, y allí entraré, ejecutaré, en hebreo también, juicio con ellas, entraré en juicio con ellas, las naciones a causa, y esa es la razón, de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas repartieron entre las naciones y repartieron, fíjense la frase, mi tierra. Segunda vez que escuchamos eso. En el 2:18, Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Su tierra es de él. Lo deja muy claro. Veamos esto, porque un valle de Josafat no encontramos. Anduve buscando por todos lados y no encontramos un valle con ese nombre. Dice Strong aquí, valle de Josafat, un valle no identificado. ¿Y qué significa eso? ¿Que no existe? Vamos a ver. La palabra hebrea aquí para Josafat, Yehoshafat. Está dividido ahí. Josafat, Yehoshafat. Eso significa Jehová juzga. El nombre Josafat significa Jehová juzga. Leí todos los capítulos que hablan de las guerras de Josafat y dónde las hizo y no concuerda. Pero Jehová juzga tiene sentido porque hay un valle donde va el Señor a juzgar a las naciones. Y eso sí concuerda con el lugar que muchos otros pasajes señalan, los vamos a ver algunos, que ese lugar es Armagedón o el valle de Jezreel. Pero Josafat significa el valle donde Jehová juzga. Ese es el valle. Ahí está, espectacular fotografía y con esos destellos o reflejos ahí muy interesantes. Eso es, alguna vez le mostré la foto de esto desde arriba, una foto satelital y es como un blanco de tiro que está allí. Hay otros más pequeños por ahí, pero este es como diciendo, de aquí va a ser la cosa. Es un nombre, entonces, el Valle de Josafat es un nombre descriptivo de la misma forma que el Valle de la Decisión, porque hay en el verso 14 una expresión similar que habla del Valle de la Decisión, y ese valle como tal no existe así, pero es porque va a ocurrir algo decisivo allí. Entonces, Valle de Josafat describe que el Señor allí va a juzgar. Muy bien. ¿Qué va a hacer aquí en este lugar? Va a reunir Él a todas las naciones para entrar en juicio con ellas. Miren este mapa aquí. Está en negrito todo lo antiguo y lo moderno está con color rojo. Los nombres igual. Así que para ubicarnos un poco. Dice nuestro pasaje, versículo 4. Me estoy saltando, pero los vamos a ver todos. Versículo 4 dice, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? Está enojado con esas naciones alrededor. Y todo el territorio de Filistea. ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza. 3:4 de Joel. Veamos dónde están estos lugares. Habla de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón están aquí, son dos ciudades costeras, parte de la Vía Maris, que es una carretera aquí que va de norte a sur. Un poquito arriba está Beirut, que es la capital del Líbano. Así que a este país, a esta zona se refiere. Cuando habla de Filistea, los filisteos vivían aquí abajo, en lo que hoy día es la franja de Gaza.
Así que esto es algo muy contemporáneo que tiene que ver con el tiempo presente incluso, porque podemos distinguir estos dos lugares. Esos son los lugares que aquí se mencionan en el versículo 4. Y dice el texto, y si de mí os vengáis, es decir, el Señor está descubriendo lo que hay en su corazón. En ese tiempo, como Israel está siendo perseguido, están siendo atribulados, ellos están pensando en la venganza, ya que están disminuidos, ya que están perseguidos. Y el Señor dice, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Es decir, lo que ellos quieren hacer les va a tocar a ellos mismos. El Señor revelando el pensamiento de estos dos pueblos. Veamos el anuncio de castigo. Dice el verso 7 y 8, he aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestras cabezas. Habla de cómo ellos vendieron a los hijos de Israel. Venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos lo venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Así como ellos hacen con Israel, el Señor va a hacer con ellos. Por eso, no os engañéis, dice Gálatas, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Señor va a retribuir a estas naciones de la manera que están tratando a su pueblo. Entraré en juicio con ellas, dijo el verso 2, a causa de mi pueblo. Así que una declaración de juicio, el anuncio del castigo. Esa es la primera parte. Vamos a la segunda. A las razones del juicio. 2b, 3, 5 y 6. ¿Cuáles son las razones? Bien, dice, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Esa es la causa. El problema del Medio Oriente no es el petróleo, no es Irak, que quiere ser dueño del mundo, no es Rusia, que tiene control con todos ellos, no es Egipto, no es Libia. El problema ahí es el pueblo. Dios eligió a un pueblo y el mundo, sobre todo los que rodean aquí, están en contra de ese pueblo. Tal como Satanás está en contra de la iglesia, el pueblo elegido de Dios. Todo lo que Dios inventa, Satanás lo quiere destruir y lo ataca. La familia también es un invento de Dios y el enemigo está destruyendo la familia en una forma decidida. Bien, vamos a ver las razones entonces. Ahí está el martillo del juez, razones para la sentencia. Leyendo varias veces uno puede notar esto. El Señor dice que esparcieron a su pueblo, versículo 2. A causa de mi pueblo, a quien ellas, esas naciones, esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Dos cosas, dice ahí. En primer lugar, esparcieron a su pueblo. Porque a la mitad de la tribulación, ¿qué pasa? Lo vimos, cuando venga la abominación desoladora, huyan, porque viene la persecución del anticristo. Versículo 6 dice, y los vendisteis a los hijos de Judá y a los hijos de Jerusalén y a los de los griegos para alejarlos de su tierra. Así que están esparcidos. Segunda razón para la sentencia, repartieron su tierra. Versículo 2. La última parte dice, repartieron mi tierra. Eso de repartir la tierra es cosa de ver cómo está la situación, es cosa de ver un mapa y uno se da cuenta. No traje mi celular, pero tengo una aplicación que me manda noticias actualizadas de lo que pasa en Israel. Y estos días se reunió Trump con el líder de Hamas, del Estado palestino, y este líder le está pidiendo dos cosas a Trump. Le está pidiendo un hotel en el Mar Muerto y quiere un aeropuerto en Cisjordania. Así que los tratos políticos siempre tienen que ver con repartir la tierra. Miren, cuando uno lee en Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 11 habla del anticristo, del versículo 36 al final, dice en el 39,
Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Y dice, y por precio repartirá la tierra. Es algo que se está haciendo, se hace y se hará. Mucho territorio ellos han podido conquistar, pero a veces por mantener la paz hay territorios o ciudades incluso que se dividen por la mitad o se negocian de alguna manera para con la ONU y mantener la paz. Y eso el Señor no quiere. Tercer lugar, vender a sus hijos. Curiosamente lo menciona 3 veces. Parece que los pequeños van a ser afectados. Versículo 3, y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera. Mucha inmoralidad en el tiempo de la tribulación hemos visto en Apocalipsis. Y vendieron las niñas por vino para beber. Vender a sus hijos es lo terrible. Verso 6, y vendisteis a los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Versículo 7, he aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Los vendisteis, tercera vez. Y por último, robar sus riquezas. Versículo 5. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos. Los israelitas, para construir el templo que va a funcionar en la tribulación, según Apocalipsis 11, están sacando oro, tienen ahí una menorá vista de todo el público, van a sacar el arca y muchos utensilios en el templo y van a volver a ser saqueados. Así que esparcir al pueblo en el tiempo de la abominación desoladora. Huyan, dijo el Señor, cuando veáis en el lugar santo, en el templo, la abominación desoladora, comienza la persecución. Repartir la tierra. Miren, alguien me preguntó y por eso puse la imagen. ¿Cuál es la tierra de Israel hoy? Es eso que está en color café. Solamente eso. Y según la Escritura, a ellos le corresponde desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Eso es lo que el Señor les dio. Y miren dónde están ahí arrinconados. Todo lo demás está repartido con Egipto, con Jordania, con Arabia Saudita, con Siria, con el Líbano, etcétera. Vender a sus hijos. Ahí esto de la esclavitud de niños no es una novedad. Se está traficando hoy día con ellos y esa fotografía, que puede ser de otra situación, da cuenta de que eso es una realidad y no solo para eso. Robar sus riquezas, mire si aparece el arca, eso tiene un valor incalculable, el oro puro con que fue hecho. El propiciatorio, la tapa es de oro junto con los angelitos. Así que ahí está más claro. Una proclamación de guerra. Versículos 9 al 15, la segunda sección, 9 al 15, tenemos un llamado desafiante y la ejecución del castigo. Vamos ahí al llamado desafiante. War Cry, ¿cierto? No sé si eso es un juego o es un grupo musical, pero por ahí parece que va. Un grito de guerra, ¿cierto? Eso es lo que allí dice. Porque hay un llamado desafiante en nuestro texto. El Señor dice en el 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos, venid. Mire todas las palabras para que vengan. Dice, venid naciones todas de alrededor. Interesante frase. Congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones y nuevamente de alrededor. Así que vengan, acérquense, despierten, reúnanse, júntense, vengan, congréguense. Tantos llamamientos ahí, por eso hablamos del llamado desafiante. Antiguamente cuando iba a haber pelea, mójale la oreja. ¿Se acuerdan? Si uno era capaz de mojarle la oreja, había rosca segura. Miren lo que va a pasar. Vengan
todos, dice el texto, los hombres de guerra, los ejércitos palestinos, sirios, árabes e incluso orientales, porque también van a venir los orientales a participar de esta gran batalla. Esta es la guerra final, la última batalla, llámele usted la tercera guerra mundial. Dicen que no es la última porque hay una ahí al final del milenio, pero esa no es ni batalla, porque se asoman, rodean Jerusalén y el Señor los quema con fuego, no alcanzan a hacer un disparo. Pero esta es la gran batalla final, lo que llamamos la gran batalla de Armagedón, que es una campaña militar en realidad. Así que todos congréguense y el Señor va a entrar en juicio con ella. Dice el verso 10 que forjen sus... Y mire, todo lo contrario de lo que es el tiempo del milenio, según el libro de Isaías. Dice, forjad espadas de vuestros asadones. O sea, dejen de producir la tierra, usen ese material para hacer espadas. Lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. O sea, anímese, llénese de coraje. Dice el verso 11, juntaos, venid naciones, y esta frase me llamó la atención, todas de alrededor, todas las naciones de alrededor, versículo 12 al final, para juzgar a todas las naciones de alrededor. Si bien se juntan todas las naciones de la tierra, y eso lo vemos en varios pasajes, la idea es que son principalmente las naciones de alrededor. Y hay que decirlo porque estas son naciones islámicas, la mayoría árabes, que están alrededor, casi están por botar a Israel al mar. Irán, Irak, Turquía, Siria, Arabia Saudita, Egipto, Jordania, Líbano, alrededor. ¿Se acuerdan cuando vimos Salmo 83? No lo busquen. Les voy a invitar a que escuchen la grabación. Está en la página de internet. Busquen el tema o la predicación que se llama La Gran Conspiración Islámica. Ahí explicamos el capítulo 83 y ahí aparecen exactamente y por nombre las naciones de alrededor. Escuchen esa predicación porque concuerda con todo lo que vamos a ver hoy día. Fue muy impactante entender estas cosas porque en el Salmo 83 se mencionan todas estas naciones cuyas registros históricos están alrededor de Jerusalén. Edom dice que son los palestinos al sur de Jordania, los ismaelitas, que es Arabia Saudita, ¿se acuerdan de Ismael? Los moabitas son palestinos y centro de Jordania, la parte centro de Jordania, los agarenos de Agar, egipcios. Yebal, el norte del Líbano, ahí viven ellos. Los amonitas son palestinos al norte de Jordania. Amalek, los amalecitas de tanto tiempo, árabes del área del Sinaí, los filisteos que están en la franja de Gaza, como vimos recién, Tiro, que es el sur del Líbano, y Asiria, que es Siria en el tiempo presente y norte de Irak. La conspiración islámica, escúchenla, van a calzar y lo van a entender muy bien porque tiene que ver con esto. Así que naciones de alrededor, ahí están sus banderas, se van a balanzar. Como principal objetivo ahí, Israel. De esta manera y en ese lugar. Ahí está Jerusalén, al norte está Megiddo, Jezreel y ese valle que les mostré en fotos hace un ratito. Y todas las naciones del mundo, todas las naciones se van a reunir y concentrar esos ejércitos en ese lugar. Y el Señor las va a traer, el anticristo las va a comandar. Y va a ser en ese lugar que se llama Valle de Jehová Juzga, Josafat. Una proclamación, una proclama de guerra. La segunda parte, la ejecución del castigo. Bien, vamos a hacer un paréntesis pequeñito aquí para la gran campaña de Armagedón. Miren, la gran campaña de Armagedón, siempre pensé que era una guerra ahí en Armagedón y listo. Pero cuando uno compara los textos y lee un poquito, se da cuenta que hay por lo menos tres fases de esto.
3 lugares donde el Señor va a hacer juicios en su segunda venida. No es solamente en Megiddo, también va a ser Jerusalén y en otro lugar más. Armagedón, ahí arriba, el primer lugar donde el Señor va a hacer juicio con todas las naciones. Segundo lugar, Jerusalén, porque va a haber un sitio en Jerusalén donde el Señor va a ir allí a rescatar al remanente de su pueblo, a los judíos que ahí van a estar acorralados, esperando. Y un tercer lugar que es Bosra. Y esto es en Edom, ahí al ladito está Edom. Bosra es una ciudad allí al sur. Miren, en Megiddo va a ser la concentración de naciones. Según el libro de Apocalipsis, capítulo 16, dice que salen en ese tiempo de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así que hay una actividad bélica, pero también satánica. El enemigo está detrás de todo esto. Y dice, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16, 16. Esa es la reunión en ese lugar. Vemos entonces que la primera etapa es la batalla misma de Armagedón aquí arriba. Las naciones del mundo serán reunidas para pelear contra el Señor. Vamos a ver en esta imagen, ¿cierto?, el valle de Jezreel. Hay fotos que pudimos tomar en ese lugar. Fue un impacto tremendo para mí. Me conmoví mucho al ver eso porque no sabía que iba a ver eso. Al ver esa llanura ahí impresionante donde se va a definir los destinos de las naciones. Aquí una foto del Google Earth y esta es la zona, diríamos, donde va a ser esa batalla de Armagedón. Pero este ejército del anticristo y las naciones va a otro lugar, a Bosra. ¿Y por qué Bosra? Veamos aquí. Entonces, la segunda parte de esta campaña es la liberación del remanente. Hay un remanente también aquí en Jerusalén. El remanente de Israel estará en Bosra sustentado por el Señor. Vamos a ver eso. Esto es poco conocido, pero es Isaías 63. Anótenlo. Isaías 63, son pocos versículos, lo leemos. 1 al 6 dice, ¿quién es este que viene? Es la segunda venida del Señor, el día de venganza de Jehová. ¿Quién es este que viene de Edom, al sur, de Bosra? ¿Y cómo viene? Con vestidos rojos. ¿Será el color púrpura del rojo? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Quién es ese yo? Jehová. ¿Por qué está rojo tu vestido y tus ropas como las del que ha pisado el lagar? He pisado, dice el Señor, yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, porque es el día de la ira del Señor. Y con mi ira hollé, pisoteé a los pueblos, y la embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. El Señor los va a pisar como pisa el lagar. ¿Y de dónde viene? De Bosra. ¿Y qué es Bosra? ¿Dónde está? ¿Qué hay allí? ¿Ubican eso? Bosra es lo que hoy día conocemos como Petra. Esa es la zona, ese es el sector. Hemos estudiado esto otras veces. Una zona rocosa, muy estrecha, que termina con un valle muy amplio. Así de estrecho es el pasadizo para llegar a lo que se ve ahí, a ese edificio.
estrecho, una mirada desde arriba. Aquí está la manera de pasar y para continuar. Y al parecer el remanente, un grupo de israelitas, según Apocalipsis capítulo 12, ¿se acuerda la mujer que huye al desierto? Y es sustentada, dice, por 3 años y medio por el Señor en el desierto, va a ser en este lugar. Miren lo que hay detrás de esos desfiladeros. Hay un valle detrás. Nos enteramos, estando en Israel, que creyentes nuestros evangélicos han dejado por estos lugares Biblias, para que si en algún momento, si es ese el lugar, no estamos con real certeza seguros, llegue ahí el remanente, lleguen ahí israelitas a refugiarse y Dios los cuide y los preserve allí, ellos puedan leer la Escritura y saber lo que está pasando. Aquí el Señor los va a sustentar, les va a dar maná, porque va a ser igual que cuando salieron de Egipto, y agua. Lo dicen los profetas, no tenemos tiempo ahora. En el libro de Oseas, de Miqueas aparece eso. Y va a entrar con ellos a ese lugar y hablaré a su corazón, dice, en este lugar que se llama Bosra. Así que yo creo que la última parte, aquí cuando sea la segunda venida en sí, Él viene de arriba, va abajo, pero al final llega a Jerusalén a liberar a su pueblo. Entendiendo Isaías 63 y cómo el Señor en Bosra emite esos juicios y sus ropas son salpicadas, ahora entendemos Apocalipsis 19 y el relato de la segunda venida en este lugar, porque el texto habla de un detalle. Dice, entonces vi el cielo abierto, Apocalipsis 19:11, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Isaías 63. Y su nombre es Jesucristo, el Verbo de Dios. Jerusalén. En Zacarías capítulo 12, para sus apuntes, habla de lo siguiente. Dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Un hermano bautista, un pastor amigo de Loncoche, subió una predicación que hicimos también en cuanto a los sitios. Hay 3 sitios. Los 2 primeros son prototipo de este último sitio en el tiempo de la tribulación. Ahí lo pueden buscar y escuchar. Dice el 3, y en aquel día, ese día, aquel, no aquellos días, es la segunda venida, aquel día. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, es lo mismo. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, contra Jerusalén. En aquel día, tercera vez, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura a todo jinete. Se van a matar unos a otros. Verso 6, en aquel día, segunda venida, pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña. Verso 8, en aquel día, nos quedará claro, ¿cierto? Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Así que el Señor viene a ese lugar a defenderlos. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y en aquel día derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, este derramamiento del Espíritu Santo que vimos en Joel 2, 28 y 29, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí
a quien traspasaron. Verso 11, en aquel día habrá gran llanto. Capítulo 14, verso 4, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente a Jerusalén. Así que es en el norte, pero también en el centro, en Jerusalén. ¿Y qué va a pasar? Dice 14:12, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Es el mismo evento. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Es decir, el impacto, el poder de la espada aguda que sale de la boca del Señor es como una bomba atómica que los va a destruir estando de pie. Y acontecerá en aquel día, otra vez, que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y se levantará su mano contra la mano de su compañero. Se van a matar unos a otros en ese día. Ahora entendemos Apocalipsis 19 y el relato de la segunda venida en este lugar. Dice el 15 que de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. A las naciones. Dice el versículo 17, vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, capitanes, de fuertes, caballos, jinetes, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Así que, hermanos, Armagedón termina en esta etapa, la liberación de Jerusalén, las naciones del mundo reuniéndose alrededor de Jerusalén. Y la van a mantener bajo sitio, pero el Señor va a liberar a su pueblo. Y en los días de estos reyes, los 10 dedos de la imagen de Daniel que estudiamos, capítulo 2, el Dios del cielo levantará un reino, el reino milenial, que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, estos reyes de la tierra, y Él permanecerá para siempre. Apocalipsis 14, 14 al 20 habla de dos juicios que son la tierra cegada y las uvas que son echadas al lagar para ser pisoteadas. Y algunos hermanos reformados entre ellos dicen que la cosecha del trigo en este pasaje es el arrebatamiento de la iglesia al final de la tribulación y que las uvas echadas en el lagar para ser pisoteadas dice que son las naciones que van a ser ejecutadas, lo que acabamos de ver. Y este es el cartel para que me crean. El rapto secreto es la idea. La gran mentira del ladrón. Yo les dije en el 2010 que esta doctrina estaba siendo atacada y hoy día como nunca. Ni arrebatamiento ni rapto. Hablan ellos de la cosecha y se refieren a Apocalipsis 14, la cosecha del trigo. Pueden leer ustedes Apocalipsis en sus casas. Dice así, y ahí pueden seguir. Miré aquí una nube blanca, etcétera. Pero ¿saben? Hay dos cosechas, de trigo y de uva. ¿Y cómo podemos resolver eso? Y ahora es donde volvemos a nuestro pasaje a Joel, para terminarlo. Y dice el verso 13, Joel 3:13. Echad la hoz porque la mies está ya madura. Ahí está el trigo, la mies. Venid, descended porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, ahí están las uvas, porque es mucha la maldad de ellos. ¿Sabe? Este texto junta la cosecha del trigo y de las uvas en un solo juicio. Así que esto devela y refuta completamente esa idea de un rapto basado en ese versículo de Apocalipsis 14. Porque es mucha la maldad de ellos en ese tiempo, el Señor
va a vendimiar como se hacen las uvas y el trigo lo va a cosechar. Y esa siega de trigo maduro, vimos que es un trigo pasado de la época, está solamente para ser quemado, fuera de tiempo, eso estudiamos en Apocalipsis. Y aquí junta estos dos juicios en uno, y es el juicio de las naciones. Así que ahí está la hoz, ese es el aparato para cortar el trigo, y aquí está el lagar. Fíjense que están puestas ahí las uvas, y un hombre las está pisando, y hay un orificio ahí donde sale el jugo a otra parte de la roca donde se recibe el jugo. Y la razón es porque es mucha la maldad. Así que no metamos a la iglesia ahí, no tiene nada que ver. Claramente este versículo 13 lo deja establecido. Así que el Señor va a traer ese juicio sobre las naciones. Muchos pueblos dicen el valle de la decisión. La palabra decisión en hebreo es arús y eso significa veredicto, o sea, una decisión en el contexto de una determinación judicial que implica que el castigo es seguro. Cuando el versículo 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Así que es la determinación judicial a las naciones. Ese día, muchos pueblos en el valle de la decisión. Y tal como vimos en el capítulo 2, versículo 10, en el capítulo 2, versículo 31, que hablan de la tribulación, aquí nuevamente el 3.15 menciona que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. De la misma manera, porque es el mismo tiempo y en circunstancias similares. La próxima semana vamos a ver lo que va a pasar aquí, el cambio que va a haber. Esta foto es preciosa, aquí está el valle de Cedrón, aquí el valle de los Queseros o Tiropeón, por acá hay otro valle de Ginom, y el Señor Jesucristo viniendo aquí en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, y va a cambiar la geografía, va a haber un terremoto impresionante en este lugar. El Señor va a hacer algo completamente nuevo allí. Pero este cuadro, para repasar nuestro esquema, la tribulación, ¿se acuerdan de los aspectos doctrinales aquí teológicos? La tribulación tiene que ver con la ira de Dios. Nosotros, Efesios 2, nuevamente les recuerdo, éramos por naturaleza hijos de ira, estábamos para juicio, estábamos para condenación. Pero en la segunda venida, igual que Israel, arrepintiéndose y humillándose, es que nosotros recibimos la salvación. Detrás de esto está la doctrina. Después de esto viene el reino o la restauración. Hemos sido restaurados espiritualmente en nuestra relación con Dios. Todavía queda cosas que el Señor nos va a dar en esa restauración. Es lo que hemos aprendido. Esta secuencia no es al azar, es un patrón del Antiguo Testamento y se refleja en el plan de salvación o en el encuentro del hombre con Dios para ser un hijo de Él. Bien, el Espíritu Santo derramado en aquellos días de la tribulación es Israel, no es la iglesia en Pentecostés. Segundo, el juicio derramado a las naciones al final del día de Jehová, la segunda venida. El juicio del Señor viene enojado, va a pisar el lagar, va a cortar la mies. Y por último, las bendiciones derramadas después de aquellos días, lo que vamos a ver del verso 16 al final. El fin está cerca. Lo vemos, lo sentimos, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias al Señor por su palabra. Gracias al Señor porque nos permite sondear en sus pensamientos, aclarar los nuestros y ajustar nuestra vida, ¿cierto?, a su palabra. Gracias damos porque el Señor no nos ha puesto para juicio por su misericordia. No vamos a ser destruidos con las naciones, porque el mismo que ha dicho que muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros,
También dijo, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de cualquier ira. Éramos por naturaleza hijos de ira y ha dispuesto nuestras vidas para ser bendecidos. Amén.